Bueno, pues entonces dentro de los tipos de archivos vamos a ver 4 archivos importantes y este archivo vamos a definirlos así: archivo de gestión o de oficina, archivo general, archivo central, archivo intermedio y archivo histórico. Entonces vamos a comenzar con el primer tipo de archivo, que se llama archivo de oficina o de gestión. Este archivo corresponde a la primera etapa de la vida de los documentos, mientras dura su tramitación o su utilización sea constante. La organización que se le dé a estos documentos en esta primera etapa va a determinar las posibilidades en las que se van a tratar todas las demás. El siguiente tipo de archivo es el archivo central, y el archivo central recibe los documentos que le transfieren los distintos archivos de la oficina cuando ya su utilización no es frecuente y corresponde a la segunda etapa de los documentos. El archivo central le llegan de todas partes y tiene que mantener en orden. También pues tiene la misión esencial el estudio y la valoración de las series documentales. Para identificar las series documentales se aplican 2 principios de archivonomía o de archivista, que uno es el respeto a la procedencia del fondo y el segundo el respeto a la estructura interna. El tercer tipo de archivo es el archivo intermedio, y el archivo intermedio pues recibe la documentación transferida por otros archivos centrales cuando las necesidades de consulta ya son muy esporádicas, es decir, ya casi no se consultan, y en este archivo se incide en la valoración de la documentación para después pasarla al cuarto archivo, que es el archivo histórico. No han perdido la vigencia jurídica y administrativa, ¿ok? Entonces, también existen varios, a su vez dentro de este archivo existen varias entidades donde pueden ubicarse todos estos archivos. Último archivo es el archivo histórico, y es el último eslabón de la cadena de los archivos porque en él se controlan, se clasifican, se ordenan, se conservan y se ponen a disposición de los investigadores los archivos custodiados por el Estado. Son documentos no válidos pero que tienen un valor histórico. Por ejemplo, algunas actas de la Guerra Civil o algunas actas de la Revolución Mexicana, algunos tratados, el Plan de Iguala, bla, bla, bla. Todos esos documentos, están archivados. No tienen un valor en este momento, pero sí tienen una importancia histórica porque pues relatan parte de la historia de nuestro país. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuánto tiempo duran los archivos dentro de los 4 archivos que acabamos de ver. Entonces ahí ustedes pueden anotar entre paréntesis, ahí en el apunte de cada uno de los archivos, cuánto dura el plazo que duran los documentos en esa etapa para pasar al otro nivel. Por ejemplo, el archivo de oficina, que fue el primer tipo de archivo que vimos, puede durar ahí 5 años. Si en 5 años ese documento no se movió, no pasó nada, entonces avanza al siguiente archivo, que será el archivo central. Si en el archivo central puede durar hasta 10 años. Si en ese tiempo ese documento no se movió, nadie lo buscó, nadie lo consultó, etcétera, etcétera, pasa al siguiente archivo, que es el archivo intermedio. Y en el archivo intermedio puede durar entre 15 a 30 años, o sea, muchísimo tiempo. Y si no se mueve ese archivo, si no se necesita, si no se consulta, entonces el archivo pasará al archivo histórico, y ese archivo histórico dura indefinidamente, no tiene un tiempo de duración. Entonces, ¿por qué es importante, ahora sí, tener un archivo en una empresa? Bueno, es importante porque lo ordena la ley. La ley obliga a los comercios, a las empresas, a guardar sus libros y su documentación, pues para alguna cuestión fiscal, alguna aclaración. Y también la segunda opción de por qué es importante tener un archivo en una empresa es por interés propio. La información es la base y fundamento de muchas de las decisiones que se toman en las empresas, y esta pues muchas veces está contenida en los documentos que se generan en la actividad del negocio. Entonces, por eso es que es importante guardar archivos. A nosotros, en lo particular, la mayoría de las casas tenemos un archivero.
y eso lo vamos a ver más adelante también los archiveros, pero tenemos un archivo personal donde están las actas de nacimiento, cartillas de vacunación, pasaportes, visas, contratos de renta, el recibos de la luz, del agua, del teléfono, etcétera. Mil cosas, tus documentaciones personales. Probablemente tus padres, tu mamá, muy probablemente tiene un archivo así, una carpetita, un mueblecito, algo donde ella tiene toda esa información. Y en caso de alguna situación, ella rápidamente lo toma y sabe perfectamente dónde está ese documento. Ese es el principio de un archivo. Y si es importante en una casa, obviamente es importante en una empresa, ¿ok? Por eso es la importancia de hablar de los archivos. Y desde ahorita que vamos empezando, para que ustedes también comiencen a hacer sus archivos de sus trabajos, sus tareas. A lo mejor ustedes dicen, lo voy a tirar, pero nunca sabes si en tu trabajo vas a necesitar un poquito de orientación al respecto, o a lo mejor en algún futuro te decides por ser maestro y entonces vas a valorar mucho esos apuntes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las normas que regulan la conservación de los documentos? Bueno, pues entonces, dentro de estas normas, en ocasiones pues guardamos muchos documentos durante mucho más tiempo del que deberíamos, por miedo pues a tirarlo, y entonces vamos a ver cómo se deben de ordenar los libros oficiales, es decir, toda la actividad, qué documentos van a ir ahí. Muy bien, empezamos. Libros obligatorios. Los libros obligatorios serán los documentos ordenados contables de la actividad empresarial, es decir, libros de inventario, cuentas anuales, el libro diario, el libro de actas. Todo eso va a ir en un solo archivo. Libros oficiales, ese tendría que ser un apartado. El siguiente apartado que debemos de tener dentro de nuestros archiveros, de nuestros archivos, será libros auxiliares. En estos serán todos aquellos documentos que almacenan información. Libros de clientes, libro de caja, libro mayor, que es el que recoge las operaciones contables con códigos de las cuentas correspondientes. No son obligatorios, pero al ser auxiliares de otros, pues suelen guardarse juntos por mucho tiempo. Y después están al final los libros de registro, el apartado de registros que recoge el detalle de ciertas operaciones reflejadas en una serie de documentos. Entonces se pueden llevar tantos libros tú desees de registros, como pueden ser libro de registros de facturas emitidas, libro de registro de facturas recibidas, libro de registro de bienes de inversión, etcétera, etcétera. Ok, vámonos al tercer video de la clase para continuar hablando sobre los archivos.